Bien, entonces dice, para la cartilla mostrada en la figura 2, que es la que está aquí abajo, donde todos los círculos son indiferenciables, determine la cantidad de permutaciones G que establecen isomorfismos, utilizando el nodo A, y luego muestre que se obtiene el mismo resultado utilizando el nodo D. Es decir, que la cardinalidad de G, donde G son las permutaciones que definen automorfismos, es igual a el G A por G sub A, y eso tiene que dar el mismo resultado que utilizando el nodo D. ¿Ya? El GA son todas, em, perdón, primero que nada, el G sub A son todos los nodos que son equivalentes a mí, y el GA son todas las permutaciones en donde A se queda ahí mismo. Permutaciones obviamente que definan isomorfismos. Luego aplica el teorema de Burnside para determinar formalmente la cantidad de cartillas diferenciables al perforar tres círculos. Debe hacer una tabla que muestre por cada permutación perteneciente a G cuántas cartillas automorfas existen, es decir, la tabla que permite calcular la sumatoria de la cardinalidad de las permutaciones, o sea, de las permutaciones que definen puntos fijos para cada una de las configuraciones que vamos a tener. Entonces, nota, no es necesario dibujar las cartillas diferenciables, solo determinar su cantidad. Notar que encontrar las cartillas diferenciables sin aplicar la materia de permutaciones ni el teorema de Bernstein tendrá 0 puntos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? A lo que ya les he insistido varias veces a lo largo del curso, que es que cuando los profesores, indiferente del curso que sea y del departamento que sea, hacemos una pregunta, la pregunta está orientada a evaluar si ustedes comprendieron lo que nosotros les enseñamos. No está, ¿cómo se llama? Con el objetivo de que ustedes resuelvan un problema utilizando cualquier cosa. El objetivo de la evaluación es ver si ustedes aprendieron lo que dijimos. Así que por eso está esta nota de que si utilizan cualquier otra cosa que no es la materia que hemos visto en clase, en realidad no se está cumpliendo el objetivo, aunque encuentren la solución, porque el objetivo es medir si aprendieron. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es ver cuántas permutaciones, ¿cierto?, definen automorfismos para esta figura, ¿de acuerdo? Y para ello tenemos que utilizar tanto el nodo A como el nodo D. Entonces, lo que tenemos que ver, lo más fácil primero, es determinar este G sub A. Y este G sub A es la cantidad de nodos que son equivalentes a dentro de esta cartilla. ¿Cuántos ven? Tengo que activar el chat por si alguien está escribiendo. ¿Cuántos nodos equivalentes a A hay en la cartilla? 4, ¿cierto? Que en el fondo serían como las esquinas, por así llamarlo. Si se dan cuenta, el nodo que está aquí tiene la misma, el mismo tipo de conexiones que este nodo, y también que ese nodo, y también que este nodo. ¿Ya? Así que eso es lo que es G sub A, la cantidad de nodos que son equivalentes al nodo A en esta cartilla. Por otro lado, GA, en realidad obtener la cardinalidad de GA son cuántas permutaciones hay para esta cartilla, ¿cierto? En donde A se queda ahí mismo. Y ojo, aquí siempre deben contar la identidad. Lo primero es la identidad, así que al menos siempre va a haber una. No pueden haber cero. No puede ser que la cardinalidad de G sea cero, ¿ya? Porque por lo menos siempre la identidad cuenta como uno y por lo tanto ahí deben, sí o sí, considerar este valor. Así que por lo menos está la identidad. La pregunta es si hay alguna otra permutación que se pueda hacer sobre esta cartilla en donde A se queda ahí mismo y donde al aplicar esta permutación, la cartilla siga teniendo exactamente la misma forma. Entonces, para ello, aquí tengo ya preparado un poquito Inkscape. Aquí tengo esta figura. En realidad tengo que rotarla. Voy a rotar esto. Ahí. Supongamos que está bien alineado, no sé, por ahí. Ya. Entonces, por ejemplo,
cuando yo me refiero, si vemos rotaciones, ¿ya? Las rotaciones son una de las permutaciones que vamos a ocupar. En los ejemplos que hemos visto hasta ahora, y también, o sea, hemos visto siempre cuadrados, y esos son los que están en las diapositivas. Entonces ahí nosotros consideramos, por ejemplo, la rotación en 90, la rotación en 180, la rotación en 270. La rotación en 360 no tiene sentido porque eso es la identidad. Entonces la pregunta es, fíjense, aquí tengo esta figura que es nuestra cartilla, y aquí la tengo en chiquitito para acordarnos cómo era nuestra cartilla. Si yo ahora le aplico una rotación en 90, quedaría así, ¿de acuerdo? Y les pregunto a ustedes, cosa que es obvia, ¿es igual a mi cartilla original? No, porque aquí está mi cartilla original y mi cartilla quedó dispuesta de esta forma, ¿ya? Cuando yo me refiero a que sea igual, significa que, claro, o sea, geométricamente, ustedes me van a decir, pero profe, sí es igual, pero no está en exactamente la misma posición. Si lo llevamos a grafo, no es equivalente. Porque por lo mismo, si es que fuera de esa forma, así como, pero profe, si esta usted la da vuelta en 90 y queda igual que esa, en realidad por eso tendríamos básicamente infinitas permutaciones, porque si lo giro un poquito en 2 grados, también puedo girarlo de otra forma para llegar a este que está acá. Y si lo giro en un poquito más de grados y estoy ahí, también ustedes podrían decir, pero profe, si es igual, si está rotada nomás. No, pues la idea es que si yo estoy en el original, perdón, si estoy en el original, y yo le aplico una rotación, tiene que quedar exactamente igual como está aquí. Entonces, obviamente, 90 no es una permutación que defina un automorfismo. Sí lo va a hacer si continúo llegar hasta 180. Ahí volví a obtener exactamente la misma figura que tenía. Entonces, ¿sí? En estas rotaciones no incide la posición en la que estaban A y D. O sea, ahora no, porque lo que nosotros estamos viendo es más o menos como ver el tipo de permutaciones que definen automorfismo, por ahora. O sea que Ya, cuáles son las permutaciones que hacen que esta h acostada, por así llamarlo, siga siendo una h acostada, indiferente de los nodos. Todavía no nos estamos metiendo con los nodos. Entonces vimos que la rotación en 90 para este caso no es una permutación que defina un isomorfismo. La permutación, perdón, sí, la rotación en 180 sí es una permutación que define un automorfismo. ¿Por qué? Porque esta h acostada me queda igual que la original. Pero una permutación en 270, que sería continuar esto rotando, volvería a estar así, esta h como está acá. Y de hecho, para que nos demos cuenta, quizás lo más fácil es que aquí haga una x. Voy a poner una x acá. Uf. Y así nos vamos a ir dando cuenta. Voy a agrupar todo esto. Ok. Si este es el estado original, si yo giro en 90, esto me va a quedar así, que ya sabemos que no es un automorfismo. ¿Sí? Si giro en 180, perdón, continúo más, ahí llegué a 180, perdón. Y ahí, claro, la X ya no está en el mismo lugar, de acuerdo, pero la H acostada sigue siendo una H acostada. Y si continúo hasta 270, eh, esta es una H como corresponde y esta es una H acostada, entonces tampoco defino un automorfismo. Y si continuara hasta 360, en realidad eso no tiene sentido porque eso corresponde efectivamente a la identidad. Eso es indiferente de dónde hay una X. Ahora lo hice solamente para que se vayan dando cuenta que, en el fondo, cuando vuelvo al estado original. ¿Ya? Ok, entonces, una vez que ya agotamos todas las rotaciones, las otras opciones son las reflexiones. ¿Sí? Y las reflexiones, tenemos, por ejemplo, aquí yo voy a estar, y aquí yo tengo operaciones de reflexión, no sé si alcanzarán a ver mi mouse, pero aquí tengo una reflexión según la vertical, así que si lo aplico, fíjense que la X pasó para allá,
pero, ¿cómo se llama? La h acostada sigue siendo una h acostada. Así que la reflexión con respecto a la vertical sí es una permutación que me sirve. La reflexión con respecto ahora a la horizontal, es decir, al eje que corta acá, si yo lo aplico, la x pasó a estar ahora arriba, pero mi h acostada sigue siendo una h acostada, así que también esa me sirve. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con respecto a las reflexiones en las diagonales? ¿Qué creen que pasa? ¿Son permutaciones que definen automorfismo? No, ¿cierto? ¿O sí? ¿O no? Claro, o sea, si esto, fíjense que sería como si este nodo, esta parte, de hecho para que lo vean, esto va a ser medio difícil de dibujar, pero bueno, tengo que desagrupar acá, luego este también lo tengo que desagrupar, ahí. Voy a eliminar mi super X por ahora. Entonces, fíjense que si yo reflejo con respecto a esta que está acá, de hecho voy a dibujar la diagonal para que lo veamos. Y esto lo voy a dejar así. Bien. Entonces, fíjense que este cuadrado que está aquí, ¿qué ocurre con él? Él queda ahí mismo, ¿cierto? Este cuadrado que también está en la diagonal también va a quedar ahí mismo. Y este que está en la diagonal también queda ahí mismo. Pero este que está acá se viene al lado opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Este que está aquí se va también al lado opuesto. Así que estos dos se intercambiaron, pero quedaron, cada uno reemplazó al otro. Así que en el fondo quedaron iguales. Pero esta es la diferencia. Este al reflejarse se viene a poner acá. ¿De acuerdo? Y este al reflejarse se va a poner allá. Así que la reflexión con respecto a la diagonal no me produce un automorfismo, porque yo tenía que llegar a mi h acostada, que es la que he mantenido aquí todo el rato, y al hacer la reflexión con respecto a esa diagonal me quedó una h normal. ¿Sí? Veamos qué pasa con respecto a la otra diagonal. Y voy a volver a mi estado original. Estaba yo así. Entonces vimos que este y este quedan ahí mismo. En el fondo es como que este nodo se viene acá y esta otra esquina se va allá. Entonces igual queda el cuadrado dado vuelta si lo quieren ver así, si lo vieran como tridimensionalmente, pero en el fondo la figura sigue siendo la misma. Las esquinas opuestas también ocurre lo mismo. Todos estos vértices vienen a reflejarse acá y todos los de acá van a reflejarse allá. Entonces, cada uno de estos cuadrados reemplaza al otro. En cambio, este que está aquí se refleja y viene, perdón, se refleja y viene a pararse aquí. Y este que está acá se refleja y va a pararse allá. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente me quedó una h normal versus mi h acostada. Así que las reflexiones en las diagonales, para este caso, no funcionan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, Ok, entonces, volvamos a mi estado original. Sabemos entonces que tenemos, por ahora, lo que hemos detectado, ¿cuántas permutaciones definen automorfismos en este grafo?
hasta el momento llevamos la identidad, 180, el eje vertical y el horizontal. Claro, entonces llevamos 4. Quizás podrían haber más, pero no estamos seguros. El punto es que nosotros tenemos la tarea que estamos buscando es encontrar la cardinalidad de G, y se nos pidió utilizar el nodo A, que vamos a asumir que es este que está aquí arriba, ¿cierto? Y la pregunta ahora, sabemos que G sub A es 4 porque es este que está aquí, este que está acá, este que está aquí y este que está allá. Son las 4 esquinas. Esos son los equivalentes a A. Y el mismo, siempre uno es equivalente a sí mismo. Ojo con eso. No, no me vayan a decir que hay 3 equivalentes a A porque el A también es equivalente a sí mismo. Recuerden que esto es una relación de equivalencia. Y la reflexión sí está dentro de la relación de equivalencia. Así que uno siempre es equivalente a sí mismo. Siempre se deben contar ustedes mismos. Entonces, ya tenemos G sub A y ahora tenemos que determinar GA. Y GA son todas las permutaciones en las cuales H sigue siendo un H acostada y además A sigue ahí mismo. Entonces, tenemos la identidad, ¿de acuerdo? Y veamos con respecto a las otras. ¿Qué pasa si yo hago rotación en 180? ¿Dónde quedaría A? En la esquina inferior derecha. Claro, ahí. Y entonces A no está aquí donde era originalmente, así que por lo tanto la rotación en 180 no pertenece a GA. Si hacemos la reflexión con respecto a la vertical, A va a quedar allá, ¿cierto? Débora pregunta si nos falta la reflexión en el bisector perpendicular. O sea, tenemos dos reflexiones. Una es la reflexión con respecto al eje vertical y otra es con respecto al eje horizontal, que pasa por aquí al medio. Lo que vimos fue que si utilizábamos las diagonales, ¿cierto? Esto no generaba un automorfismo del grafo. Por lo tanto, las que pasan por las diagonales no debo contabilizarlas en la cardinalidad de G. ¿De acuerdo? Ok, sigamos. Entonces, si A estaba acá y apliqué la reflexión con respecto a la vertical, A quedó parada allá, así que esa tampoco cuenta. Y si hago la reflexión con respecto a la horizontal, que viene aquí, A va a quedar parada aquí abajo. Entonces esa tampoco cuenta. Y ustedes van a decir, profe, ¿cero entonces? No, porque siempre la identidad cuenta dentro de las permutaciones. Y entonces lo que acaba de ocurrir acá es que G sub A dijimos que era 4, ¿de acuerdo? Y GA son todas las permutaciones en donde A queda ahí mismo. Y nos dimos cuenta que solamente la identidad, entonces este valor es 1, este valor es 4, y nos da que la cardinalidad de G es 4. Ese valor 4 también nos tiene que dar igual para GD y G sub D. La pregunta ahora es, ¿cuántos nodos son equivalentes a dedo en este grafo o en esta cartilla? 1. 1, ¿cierto? El D es único dentro de esta cartilla. No hay nadie equivalente a él salvo él. Y la pregunta es, ¿en cuántas permutaciones D queda parado ahí mismo? En 4. Claro, y de hecho tiene que ser 4 porque si no caeríamos en un error garrafal. Ya nos dimos cuenta que la cardinalidad de G tenía que ser 4 producto de esto que está aquí. Entonces, si G sub D es 1, este número debe ser 4. Y efectivamente, si nos devolvemos a nuestro dibujo, voy a reemplazar esto por una D.
Y vamos viendo. Si le aplico la identidad, quedo ahí mismo. Ok, ya llevo una, la que siempre debo contar. Si aplico rotación en 180, ¿cierto? Como este es el centro, la D también va a quedar ahí mismo. Así que llevo 2. Si aplico la reflexión en la vertical que pasa por aquí al medio, D también queda ahí mismo. Llevo 3. Y si aplico la reflexión en la horizontal que pasa por aquí, D también queda ahí mismo. 4. Entonces ahí tengo mis 4 permutaciones en donde D sigue siendo un punto fijo. ¿De acuerdo? Y eso nos permite demostrar entonces que la cardinalidad de G, indiferente del nodo que yo tome, va a ser, ¿cómo se llama? 4. Ahora, díganme ustedes, si este nodo fuera nodo C, el que está aquí, si este fuera C, ¿de dónde viene cómo obtengo 4 también? Hay dos equivalentes a él, que serían este y el que está aquí abajo, ¿cierto? Si esto fuera A, perdón, bueno, sí, en realidad debería haberlo llamado B, ¿cierto? A, B, C, D, E, F, G. Entonces el B, perdón, es equivalente al F, ¿cierto? El B sería equivalente al F, así que G sub B es 2 y GB nos debería dar 2 también. Y tenemos efectivamente, como dice Diana, tenemos 2, que sería la identidad, que siempre debo contarla, y la reflexión con respecto a la vertical, que es la que pasa por aquí. Cuando pasa por aquí, entonces ese B queda parado ahí mismo. Y por lo tanto, me queda 2 por 2, 4. Y si se dan Profe, cuenta también, por qué en ese caso no se cuenta, por ejemplo, la rotación en 180? veamos qué pasa. Porque el B quedaría abajo, pero no Claro, entiendo por qué en el caso del A sí se contaba, por ejemplo. en el caso del A no se contó. Mira, el B, ¿cierto? Si hacemos 180 es como que este se traslada y queda aquí abajo. Y GB, no G sub B, GB son todas las permutaciones en donde B es un punto fijo, es decir, no se mueve. ¿Ya? Por lo tanto, esta en 180 no contaría para B. Si nos devolvemos a A, el GA son todas las permutaciones en donde A queda ahí mismo. Si yo le aplico, y de hecho GA dijimos que era 1, y esa es solamente la identidad, porque si le aplico 180, este A viene a pararse aquí abajo, ¿cierto? Si le aplico la reflexión en la vertical, este A viene a pararse allá, así que esa tampoco cuenta. Y si aplico la reflexión en la horizontal, este A viene a pararse aquí abajo, así que ese tampoco cuenta. Por ello Ah, dijimos ya entendí. que el A, el G sub A era 4, eran las 4 esquinas, ¿cierto? Y el GA era 1, que es solamente la identidad. ¿Sí? Sí, gracias. Ya entendí. Ok, y entonces aquí lo importante es que de hecho, ya con esos tres, hemos encontrado G de todas las formas posibles. ¿Por qué? Porque para cualquier esquina, sabemos que cualquier esquina es equivalente a A, y para este A, ¿cierto? Ya encontramos la cardinalidad G. Para un nodo que está en esta posición, que son dos, que sería este y este, también determinamos la cardinalidad, que sería el G sub B por GB. Y para este nodo, que es único en el grafo, también encontramos la cardinalidad de G utilizando entonces G sub D por GD. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, ¿sí? em, esa fórmula de que la cardinalidad de G va a ser la cardinalidad de GA por la cardinalidad de G sub A, y que eso se da para cualquier nodo, ¿esto se da para cualquier grafo o solamente para esta cartilla en especial? No, para cualquier grafo se tiene que cumplir. Ah, ya. Sí. Indiferente del nodo que tú tomes, siempre se debe cumplir. Ahora, ojo aquí, les quiero hacer un hincapié con respecto a esto. A ver,
una cosa son las cartillas y otra cosa puede ser los grafos. Voy a dibujar un grafo aquí. Voy a hacer estilo de trazo completo. Ok. Hasta aquí, yo creo que varios estarían tentados de decir que también aquí tenemos cuatro permutaciones que definen automorfismos. La verdad es que eso no es correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque depende de las conexiones, depende de los arcos. Una cosa, una configuración podría ser esta, ¿cierto? Y ahora yo les podría preguntar, ¿cuál es la cardinalidad de G para este grafo? ¿4? Ok, podría ser 4, ya. Puedo intercambiar este con este, ¿cierto? Y estos dos que sigan allá arriba fijos, ¿o no? Les voy a poner nombres. A, B, C, D, E, F y G. Pregunta, en este grafo, no en esta cartilla, ¿puedo intercambiar A con C y nadie más? ¿Y esto define un automorfismo en el grafo? Sí, ¿cierto? Entonces, es donde hay que tener cuidado. En este grafo, yo puedo intercambiar A con C y dejar todo el resto fijo. Entonces, aquí hay más permutaciones que en mi cartilla, que esto imagínenselo como un cartón o una hoja. Aquí no puedo intercambiar este con este sin que se me destruya la hoja, dejando todos los demás fijos. Pero desde el punto de vista de un grafo que no tiene todas estas conexiones, yo sí puedo cambiar A con C y que todos los demás sigan fijos. No hay ningún problema con eso. Entonces esto tiene mayor cantidad de permutaciones. Para que esto representase, digamos, lo que entre comillas es como mi cartilla, tendría que empezar a hacer mayor cantidad de conexiones que nosotros no vemos en la cartilla original. Por ejemplo, si yo hago esto en el grafo, cosa que no vemos, digamos, en nuestra cartilla, la pregunta es, ¿ahora van a existir cuatro permutaciones aquí nomás también? ¿Qué creen? Fíjense que a diferencia del caso anterior, si intercambio A con C, ¿ya? También, ahora sí que, dado esta conexión, estoy obligado a intercambiar E con G para que esto siga igual. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Porque en el fondo es como que este lo arrastro hacia acá. Oh, perdón. Voy a agrupar esto. Es como que este nodo lo arrastro hacia allá. Lo voy a dejar por aquí primero. Este nodo eh, lo arrastro hacia allá, pero me llevo sus conexiones.
Entonces, claro, como C estaba conectado a B y ya estaba conectado a B también, estas conexiones siguen igual, pero estas se arrastran, entre comillas. Así que esa se iría hacia allá y esta se va hacia allá. Por lo tanto, mi grafo ya no es el mismo. Y por lo tanto, estoy obligado a intercambiar E con G también. Y al intercambiar E con G, entonces ahí sí que voy a volver al estado original que tenía yo en mi grafo. Voy a arrastrar este hacia acá. Con eso, esta conexión también se arrastra hacia allá, ¿cierto? Y este se va hacia el otro lado. Y esta conexión también se va hacia el otro lado. Entonces volví al estado original. ¿Por qué? Porque en el fondo antes G y E también estaban conectados a F, así que estas dos como que se dieron vuelta y casi para nosotros podríamos decir que básicamente no se movieron. Pero, eh, ¿cómo se llama? Ya no tengo la libertad que tenía antes de que podía intercambiar A con C y que todo lo demás siguiese igual. La pregunta es, ¿este grafo representa exactamente esta cartilla que tenía acá? ¿Tiene la misma cantidad de permutaciones o no? ¿Le estoy haciendo hervir el cerebro o se fueron a comer un sándwich? Ok. Es interesante este problema. Se dan cuenta que cuando nosotros lo vemos en una cartilla, en un papel, ¿ya? Eh, hay una reducción de la cantidad de casos bastante importante, pero si lo vemos como un grafo, no basta con simplemente todo lo que arriba era una conexión, pasa a ser un arco acá. Nos dimos cuenta ya que si yo hiciera simplemente eso, yo sé que este grafo no representa exactamente la cartilla, porque ahí yo puedo intercambiar sin ningún problema A con C y todos los demás siguen iguales. Y ahora, al agregar estas dos conexiones, la pregunta sería si, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hiciera una reflexión con respecto a esta diagonal, a la que pasa por G de A? ¿Eso es un automorfismo o no? ¿Qué opinan? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este E se iría hacia allá arriba, ¿cierto? Pero arrastraría sus conexiones, así que la conexión de E con F se cruzaría hacia allá. Y esa conexión ya no estaba acá, y efectivamente ya me queda la escoba. La otra, la otra reflexión que pasa por la diagonal ahora CDE también es equivalente, tampoco me va a servir. ¿Qué pasa con, cómo se llama? La reflexión en la vertical. ¿Esa sí funciona? Sí. La reflexión en la horizontal, ¿funciona? Sí, también. La rotación, ¿qué pasa si yo roto en 90? ¿Me funciona o no? No. Si roto en 180, sí. Y si roto un 270, no. ¿Alguien ve alguna otra rotación o reflexión posible
que haga que este grafo llegue al mismo estado? La respuesta en realidad es no, ¿ya? Ya agotamos las reflexiones, ya agotamos las rotaciones, porque obviamente rotar en 45 yo sé que no funciona, rotar en 1 grado tampoco va a funcionar, rotar en 37,8 grados tampoco funciona, porque aquí ya tenemos una estructura más o menos cuadrada. Entonces las rotaciones que debería testear son 90, 180 y 270. Las reflexiones, también, como tengo que mantener un cuadrado, si hago una reflexión con respecto a una diagonal que pasa como por aquí, entre medio, así, algo medio extraño, ¿ya? Tampoco me va a seguir quedando exactamente el borde cuadrado tal y como estaba, me va a quedar distorsionado con respecto a un cierto ángulo. Entonces, las únicas reflexiones para un cuadrado, en este caso, serían la horizontal, la vertical y las dos diagonales. Y nos dimos cuenta que para las diagonales no servía. Entonces ahora por fin podemos decir que este grafo que está aquí es el que efectivamente representa esta cartilla que está acá. ¿Ya? Pero eso es engañoso, hay que tener súper harto cuidado porque alguien podría haber dicho, ah, no, pues sí, el grafo que representa la cartilla que está ahí arriba es esa. Y eso no es verdad. Aquí tengo más permutaciones. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro o no? Ya, a tener cuidado con eso. Bien, ahora lo que llevamos del ejercicio es la cardinalidad de G, entonces, que es la cantidad de permutaciones que definen automorfismos para este grafo, pero aún no hemos determinado cuál es la cantidad de cartillas diferenciables, ¿cierto? En donde si yo a esto le pusiera nombres, puedo hacer sin que una configuración sea equivalente a la otra. Entonces, para ello, es que ahora debemos hacer una tablita. Y esta tablita la vamos a ir anotando acá. Tenemos que anotar qué ocurre con la identidad. Y la identidad, ¿cómo se calcula? Primero que nada, me devuelvo al enunciado y me dicen que determina la cantidad de cartillas diferenciables al perforar 3 círculos. ¿Sí? Si vamos aquí a perforar 3 círculos dentro de estas 7 letras posibles, entonces yo de 7 tengo que escoger 3. Por lo tanto, esto se hace así. Voy a poner la combinatoria y voy a anotar números más chiquititos. Perdón, mejor voy a hacer el tiro esta parte. Que de 7 quiero escoger 3. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es eso? Eso sería 7 factorial dividido por 3 factorial y 4 factorial. 35, sí. Yo anoto lo que me dicen. Ok, 35. Lo siguiente que debemos anotar es qué ocurre con la siguiente permutación que nosotros hemos definido que define automorfismo, que sería la rotación en 180 grados. Y la pregunta es, yo debo escoger 3 de estas 7 letras, luego aplicar la rotación en 180 grados y las 3 letras que yo tenía me tienen que quedar donde mismo. O sea, en realidad no donde mismo las letras, sino que las perforaciones que hice. Entonces, ¿cuántas ven ustedes que me definan aquí al escoger 3, aplicar rotación en 180 y las mismas 3 queden perforadas?
A de G, ok. C de E, ok. B de F, muy bien. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo escogiese A, D, C? ¿Esa funcionaría? No, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar. Si ustedes hacen A, D, C y aplican 180, entonces me va a quedar, esta va a estar bien, pero me van a quedar las dos de abajo también encendidas. Entonces, eso no es equivalente al estado original en donde yo tenía esta encendida y esta encendida. ¿Ya? Y efectivamente, como dijo Francisco, tenemos esas tres. A, D, G, le aplico 180 y el G que estaba aquí se va a pasar allá arriba, el A que estaba acá se va a pasar aquí abajo y el D va a seguir ahí mismo. Entonces produje exactamente el mismo resultado. CDE, que es la otra diagonal, lo mismo, equivalente. Y finalmente BDF, si se dan cuenta, claro, el B va a pasar a cubrir el F que estaba aquí y este F va a pasar a cubrir el B que estaba allá arriba y el D quedó donde mismo. Así que efectivamente, cuando aplico rotación en 180 grados, tengo 3. Las otras corresponden a la reflexión en la horizontal y en la vertical. ¿Cuántas encuentran? Veamos primero la horizontal. ¿Cuántas ven? BDF, ok. ¿Alguna más? CDG, ok. ADE, muy bien. Entonces, ¿cuántas encontraron? 3. Ok, ya. Supongamos que son 3. Perfecto. Y entonces vimos casi naturalmente lo que casi siempre ocurre es que como esta figura es simétrica, la reflexión en la vertical también nos debería dar 3, ¿cierto? Y si eso fuera el caso, em, ¿cuántas cartillas diferenciables tendríamos? La sumatoria de esto sería 9 más 35, y todo eso lo tengo que dividir por 4. Nos diría que son 11, ¿sí? Y entonces, eso calza, estamos de acuerdo, ¿ya? Lo que jamás pueda ocurrir es que nos dé, por ejemplo, que esta sumatoria, imaginemos, por decirles cualquier cosa, que esto nos dio 2. Si la sumatoria de esto no es un múltiplo de 4, estoy 100% seguro que es un error, ¿ya? Jamás puede quedar que son 3.8 cartillas diferenciables, no. Esto que está aquí tiene que ser un múltiplo de la cardinalidad de G para la figura que ustedes estén viendo. Entonces, por ahora, por lo menos, vamos bien, ¿ya? Y nos dimos cuenta que cuando estábamos con respecto a la horizontal, efectivamente era este, S y S, luego este, S y S, y finalmente S, S y S, que eran los 3.
Si, por ejemplo, yo utilizara E, D, G y utilizo con respecto a la horizontal, este E pasaría arriba, este G pasaría acá, este D quedaría aquí y por lo tanto no dibujé exactamente lo mismo. Si utilizo los tres de abajo hacia arriba, tampoco. ¿Ya? Así que efectivamente eso me quedó con 3. Si hago la reflexión ahora con respecto a la vertical, porque me la salté rápidamente porque dije, bueno, esto debe ser equivalente. Naturalmente equivalente, ¿por qué? Porque con respecto a la que está aquí, yo, ¿qué es lo que escojo? ¿Cuáles serían las que escojo? ABC, ok. Ah, son muchas más que 3. Así que ojo, nos engañamos. ABC sería una, ADC sería otra, AFC otra. Luego nos pasamos, digamos, a las que estén con los de abajo. EBG, EDG y EFG. Y finalmente la que viene aquí, BDF. Entonces aquí, ojo, cuidado con eso. De hecho lo hice a propósito para que nos diéramos cuenta de las simplificaciones que a veces hacemos y caemos rápidamente en ese tipo de juego. Decimos, ah, bueno, las reflexiones son equivalentes, así que está ok. Pero la verdad es que no es así. Entonces ahora esto nos dio 7. Y calza todo, ¿no? ¿Cuántas serían entonces? 12. Ok. Entonces nos da, claro, 35 más 7 son 42 y eso más 6, 48. Dividido en 4 nos da 12. Entonces hay que tener harto cuidado aquí porque a veces cuando encontramos un número entero decimos, ah, perfecto, nos dio entero, estamos listos. Pero eso no nos asegura de que la respuesta encontrada sea correcta. Lo que sí nos asegura, es medio malo, entre comillas, podemos estar seguros cuando nos equivocamos. ¿Ya? Cuando nos dio un número decimal, podemos estar seguros que nos equivocamos. Cuando nos dio un número entero, lamentablemente no podemos estar seguros que es la correcta. ¿Ya? Pero ahora lo que debería ocurrir es que yo debería empezar a buscar las combinaciones, si es que realizara todo el ejercicio, y encontrar las 12 que son diferenciables. Ahora, generalmente eso no se les pide a ustedes en un certamen. Y una vez que encontramos 12, y como esto ya nos dio 12, entonces ya con eso ya queda demostrado de que no hay más que esas 12. Ahora, si nosotros hubiésemos encontrado este numerito, nos da 11, y luego empezamos a hacer las cartillas y nos damos cuenta, oye, espérate, me dio 12, ¿cómo si yo demostré que eran 11? Bueno, entonces me equivoqué en alguno de estos números que aparecen acá. ¿Ya? Lo único que puede ocurrir es que en el fondo cuando ustedes encontraron todas las cartillas, en realidad la solución que se utiliza por humanos, por así decirlo, es que uno se aburre de hacer todas las cartillas y cuando ya dice ya en realidad no hay más, hace esto que está aquí y esto viene a rectificar que efectivamente no hay más que las que ya tenía. Pero esto es un trabajo entre comillas a fuerza bruta que uno va llenando esto hasta que se da cuenta y dice ya ok, no hay más. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Cómo se obtenía el 35? Te escuché medio cortado. ¿Podrías repetir? ¿Cómo se obtenía el 35? ¿Lo podemos repetir, por favor? Ya. El 35 viene de que aquí yo tengo 7 opciones, 7 nodos, ¿ya? Y lo que me dice el enunciado, me dice que tengo que utilizar 3 círculos de los 7 disponibles. Entonces, eso siempre se hace de esta forma.
de los 7 que tengo, quiero obtener 3. Y esta combinatoria es 7 factorial, lo vamos a anotar si quieres, es, por definición, es 7 factorial, todo esto está dividido por, aquí abajo sería 3 factorial, y además por 7 menos 3 factorial, que en el fondo es 4. Y esa es la fórmula de la combinatoria. Si yo les hubiese pedido que hicieran esto utilizando 4 perforaciones, entonces sería 7 factorial dividido por 4 factorial dividido por 7 menos 4, 3 factorial. Entonces en ese caso nos daría también 35. Pero si yo les pidiese con 2, sería 7 factorial dividido por 2 factorial dividido por 7 menos 2 factorial, que es 5 factorial. Así que siempre para la identidad se utiliza esta fórmula. Que en el fondo, ¿de dónde viene? Nosotros tenemos que encontrar, elegir 3 de estas, aplicar la identidad y tienen que quedar ahí mismo. Pero es obvio, porque voy a aplicar la identidad. Entonces escogí A, B, C, aplico la identidad y me quedó igual. Sí, pues sí, apliqué la identidad, obvio. Escojo A, B, G, aplico la identidad, ¿me quedó igual? Sí, pues obvio, si es la identidad. Escojo A, B, E, apliqué la identidad, ¿me queda igual? Sí. Y por lo tanto, de cualquier forma que tú escojas esto, aplicas la identidad y te va a quedar ahí mismo. Entonces, por eso siempre se utiliza esta fórmula. Uno dice que de las 7 opciones, quiero escoger 3. Y ahí entonces aplicamos la fórmula de la combinatoria y este número viene a aparecer acá. Ya, gracias. Ok. ¿Más preguntas con respecto a este ejercicio? Ya, entonces voy a sacar este. Voy a venir acá. ¿Dónde estoy parado? Viajemos en el tiempo del 2018. Aquí que teníamos. Sí, es entretenido, pero no tanto. Había uno, si mi memoria no me falla. 3, 13, 13, 3. Este es bonito. Dice, se necesita crear un sistema de seguridad basado en tarjetas perforables. Las tarjetas disponibles es de la forma mostrada en la figura 1, que está aquí. ¿Ya? Y dice, Johnny plantea que se le debe hacer 3 perforaciones circulares a la tarjeta. Y por otro lado, Jane dice que es mejor hacer solo 2 perforaciones, pero cada perforación de forma diferente, una circular y otra cuadrada. ¿Qué idea que hará más tarjetas diferenciables? Pruébelo formalmente. Si usted tuviera que proponer una solución, pero que le pide que al menos hayan 15 tarjetas diferenciables, ¿qué solución propondría? Entonces, pregunta, para esta tarjeta, ¿cuál es la cardinalidad de G? Profe, ¿Mm? por pura curiosidad, ¿cuánto tiempo daban para hacer este certamen? 1 hora y media. Ok. Sí, pero al mismo tiempo no tenían que hacerlo en látex. Podían dibujarlo en la hojita y escribirlo a mano más rápido.
Es una cosa por otra. Entonces, ¿cuántas permutaciones definen automorfismos para la tarjeta de la figura 1? 4, ok. ¿Cuáles serían esas 4? La identidad siempre es una. Rotaciones, ¿cuáles son las rotaciones? 180, ok. Reflexiones, ¿cuáles me sirven? Vertical y horizontal, perfecto. Tenemos nuestras 4 permutaciones, ¿cierto?, que definen automorfismos para esto. Ahora, aquí de las 8 opciones que tengo, quiero escoger 3. Por lo tanto, la identidad, ¿cuántas me entrega inmediatamente? La identidad, ¿cuánto aporta en la sumatoria? 56, correcto. Luego, lo que tengo que hacer es, ¿cuántas puedo aplicar yo la rotación en 180 y que esto que siga siendo igual? ¿Alguien ve alguna? ¿Cuál era la pregunta? Ahora aplico rotación en 180 y cuántas, utilizando las 3 perforaciones, me quedan iguales. Creo que ninguna. Ok, vamos por 0. Reflexión ¿cómo se llama? En la horizontal. ¿Alguien ve alguna? Naturalmente, cuando queremos hacer una reflexión en la horizontal, tendría que poner alguien aquí y alguien aquí abajo, porque esos dos se van a inmediatamente estarían bien, pero el tercero que ponga, indiferente de donde lo ponga, va a quedar reflejo abajo o arriba. Entonces, también con la reflexión en la horizontal tengo 0 y reflexión en la vertical. También 0. También 0, ¿cierto? Porque lo natural sería escoger estas dos, ¿cierto? Y donde ponga la otra, en cualquier otra posición, va a quedar exactamente en el lado opuesto con respecto a la vertical. O bien podría poner una aquí en el extremo y la otra en el otro extremo, pero también donde ponga la otra va a quedar en el otro lado de la figura. Y eso es lo mismo equivalente para si utilizo las de arriba. Entonces también me dio 0. Y por lo tanto, ¿cuántas cartillas diferenciables tengo cuando hago 3 perforaciones acá? 14 y eso sale de 56 dividido en 4. Correcto. Entonces, encontré que habían solamente 56, dividido por la cardinalidad de G, que habíamos dicho que era 4, y eso me da 14. Muy bien. Ahora viene la pregunta entretenida. ¿Qué pasa cuando escojo 2? La identidad. ¿Cómo hago esto? ¿Qué se les ocurre?
La identidad sería 8 factorial sobre 2 factorial por 8 menos 2 factorial, ¿o no? Ya, ok. Eso sí, hago dos perforaciones, pero ambas son iguales. Y aquí, recordemos que si ahora tengo, por ejemplo, un cuadrado acá y un círculo acá, no es lo mismo a que tenga un cuadrado acá, donde está el círculo, y donde está el cuadrado está el círculo. Esas dos ahora pasan a ser distintas. Son distintas tarjetas perforables. Entonces la pregunta es cómo puedo enfrentar este problema, porque hasta ahora todos los que habíamos visto, ¿cierto? Eran considerando que todos, yo le aplicaba la misma figura geométrica, por así decirlo. Por lo tanto, si este era un círculo y el de abajo era un círculo, es lo mismo que el de abajo fuera un círculo y el de arriba fuera un círculo. Estamos de acuerdo. Pero ahora, si perforo aquí con un cuadrado, no es lo mismo que si perforo aquí mismo con un círculo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto me aporta la identidad? 7 sobre 2 por 2, ¿ok? Y el 7 sobre 2, no, perdón, ¿no sería 8 sobre 2? ¿O 7 sobre 2? Ya. De las 8 opciones que tengo, yo debo escoger 2, ¿cierto? Así que eso lo calculo como la combinatoria 8 sobre 2. Y el otro por 2, ¿de dónde viene? ¿De dónde creen que viene ese otro 2? De que son dos figuras distintas. Ok, que se puede intercambiar el cuadrado y el círculo, correcto. Entonces, supongamos que estas fueran letras A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces, si yo cojo dos de las 8 letras, supongamos que escogí la C y la D, por decirles algo. Entonces, estas dos son las que voy a perforar, pero cuando ya tengo que estas dos son las que voy a perforar, tengo que multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque una opción sería de que perforo el cuadrado acá y el círculo acá, y la otra opción sería que aquí perfore el círculo y acá el cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que ocurre es que cuando ya puedo perforar con distintos tipos de figuras, por así decirlo, tengo que analizar las subcombinatorias que se puedan producir dentro de ellas. Por lo tanto, cuando escogí dos figuras diferenciables, entonces ahora, ¿cuánto me aporta la identidad? Sería 8 sobre 2 multiplicado por 2. ¿Cuánto es eso? $56, correcto. Porque 8 sobre 2 es 28, ¿cierto? Y lo multiplico por 2 y me da 56. Bien, ahora, si hago la rotación en 180, ¿hay algo que me aporte? Suponiendo que debo escoger dos nomás. No, ok, no aporta nada a la sumatoria. Si hago la reflexión con respecto a la horizontal, ¿no? ¿Seguro? Ok. Porque alguien podría decir, escojo por ejemplo este y el de abajo, ¿de acuerdo? Y le aplico la reflexión en la horizontal y estas dos también seguirían estando perforadas. Pero como una es círculo y la otra es cuadrado, entonces esas dos figuras van a intercambiarse. Entonces uno podría pensar de que la horizontal, cuando tengo dos opciones, sí va a funcionar, sí va a añadir, pero como las figuras geométricas son distintas, no está añadiendo.
Ok. ¿Y en la vertical? En la vertical tampoco, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas pude producir de esta forma? Pero ¿cuántas cartillas diferenciables puedo producir de esta forma? 14, ¿cierto? También me dio igual 56, lo divido por 4 y me da 14. Entonces, fíjense, me dio 14 cuando utilicé tres figuras iguales dentro de esta cartilla versus utilizar dos distintas dentro de la misma cartilla. Y aquí finalmente dice, si usted tuviera que proponer una solución, pero se le pide que al menos hayan 15 tarjetas diferenciables, ¿qué solución propondría? ¿Por dónde creen que va esto? ¿Qué harían ustedes? Ya, Francisco propone perforar 4 círculos o 2 círculos y 2 cuadrados. Ok. Elegir un número y probar. Ok. Em, pero ojo que aquí dice al menos existan 15. Una solución rápida, porque piensen que si tuviéramos en este certamen y fuera presencial, ya se les estaría acabando la hora y tienen que hacer algo rápido. ¿Qué se les ocurre que fuese rápido? Así que ya inmediatamente todo explote a muchas opciones. Combinar las ideas, ok. ¿Cómo así, Mauricio? Multiplicar 4 por 15, ya, ok. Entonces yo debería llegar a que la sumatoria me dé 60. En el fondo que a las 54 que ya tenía, o perdón, 56 que ya tenía, agregarle 4 más. Pero la pregunta es ¿cómo? Ok, la combinatoria de 8 sobre 4, ¿cuánto me da? ¿8 sobre 4 me da 70? Porque es 8 factorial sobre 4 factorial sobre 4 factorial. Ok. Ok. Entonces, claro, con eso, como ya tienen que la identidad, solamente con la identidad ya les dio 70,
Ya pueden decir de que, por supuesto que la cantidad tiene que ser un número entero, y ni siquiera necesitan sacarlo. Ya saben que 70 dividido por 4, a pesar de que no es divisible por 4, con las demás permutaciones van a llegar a un número entero sí o sí. Y por lo tanto, con eso ya bastaba para decir que efectivamente con 4 perforaciones de la misma forma, ya saben que hay más de 14 por lo menos. Y el número entero siguiente a 14 es 15, así que con eso ya están cubiertos. ¿Qué hubiese pasado si alguien dice, pero mejor hagamos cuadrado, círculo y triángulo? ¿Cuántas me darían ahí? ¿Son más o menos? ¿56, Francisco? ¿Estás seguro? ¿No eran 28? Porque era 28 por 2 en el caso anterior, cuando teníamos la combinatoria de 7 sobre 3. No, no, tienes razón, sí, porque ahora es 7 sobre 3. Verdad, 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 toda la razón. 7 sobre 3, que ya dijimos que era 56, y por 3 factorial. ¿Por qué por 3 factorial? Profe, ¿por qué 7 sobre 3? Porque lo que dije es que la solución que a mí se me ocurrió es que voy a utilizar un cuadrado, un círculo y un triángulo. Entonces perdón, no es 7 sobre 3, es 8 sobre 3. De las 8 voy a ocupar 3. Y eso lo voy a multiplicar por 3 factorial. ¿Ahí sí? Sí, profe. Ok. Porque las 3 figuras se pueden intercambiar entre sí. Claro, o sea, si ya escogí 3, podría escoger cuadrado, triángulo, círculo, o cuadrado e intercambiar el círculo con el triángulo. O bien, fijo aquí primero el triángulo y hago 2 más para el cuadrado y el círculo. O bien pongo el círculo aquí primero y hago 2 más para intercambiar el cuadrado y el triángulo. Efectivamente es por 6. Entonces, si tuviera 3 figuras geométricas, esto explota aún más rápido que si hubiese escogido hacer 4 perforaciones iguales. ¿Estamos de acuerdo? Bien, listo. Se nos acabaron las clases. Hemos llegado al final del curso. Así que mañana, a contar de las 12 del día, van a tener disponible la pregunta 3 del certamen 3, que va a ser con esto de las cartillas perforables, ¿cierto? O sea, bajo esa noción, midiendo esta materia. Y que tiene un puntaje máximo de 30 puntos. Con eso damos cerrado entonces por este semestre este ramo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, ¿qué hubiera pasado si en vez de elegir 3 figuras diferentes hubieran sido 8? 8 figuras diferentes. ¿Sí? Bueno, ahí la identidad, de las 8 tengo que escoger 8, así que eso me da una y esa lo multiplico por 8, ¿cierto? O sea, todas las que se puedan intercambiar entre ellas, que serían, perdón, 8 factorial. Ah, ya, ok. Y 8 factorial, no sé si creen que es más grande que lo que tenemos hasta ahora o no. Yo creo que sí, ¿o no? Sí. Y ninguna de las otras nos aporta nada más. Claro. Entonces, no, pero el total sería 8 factorial dividido en 4. Si es que dijese que voy a utilizar 8 figuras y todas son distintas. Ahí automáticamente puedo decir eso. Porque ninguna de las otras permutaciones me va a agregar nada más. Así que eso pasaría.
¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra permutación distinta de la rotación y de la ¿Reflexión? reflexión y de la identidad que genere en alguna figura conocida un automorfismo? Bueno, mira, si recuerdas, en realidad, mira, para las cartillas, como si las vemos como en papel, no, porque si no podríamos destruir la hoja. Pero si hablamos de grafo, ahí sí pueden ocurrir otras cosas. En realidad, esto es el concepto de que C y A orbitan con respecto al resto. Por eso se habla de órbitas y estabilizadores. Si intercambio C con A en este grafo, entonces ellas están orbitando con respecto a todo el resto que son estabilizadores para esa permutación. Entonces, cuando hablamos de grafos, sí, pueden haber más cosas, más que los conceptos de rotación y de reflexión que vemos en una hoja. Porque aquí empiezan a existir otro tipo de distorsiones. O sea, intercambiar solamente C con A y nada más que C con A es algo que yo no puedo hacer en una hoja de papel. Entonces, cuando hablamos de grafos, claro, pueden haber muchas más. De hecho, esto no es broma, cuando creo que en la pregunta del 2019, alguien llegó al certamen con una hoja y con tijeras y hizo la hacha acostada, la cortó y estuvo jugando todo el certamen con su hojita, con su dibujo ahí, para ver cuáles eran las permutaciones que correspondían. Las rayaba, las borraba, volvía hacia adelante, hacia atrás, etc. Así que bueno, eso está permitido, no hay ningún problema con que lo hagan. Sí. ¿Y cómo Sí, le fue? bien, súper bien. Ah, qué buena. Sí, no hay ningún problema con ese tipo de cosas si es que les cuesta imaginarse, digamos, las permutaciones que existen, digamos, sobre eso. Ok, bueno, entonces hasta aquí quedamos. Que les vaya muy bien mañana. Ha sido un placer y éxito, digamos, en todos los otros ramos que les van quedando. Eso sería. Que estén muy bien, cuídense.